Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Amén, pastor, igual. Le damos las gracias al Señor que nos permite reunirnos una vez más a estudiar su bendita palabra y a continuar con este estudio bíblico que llevamos sobre el libro de Esdras, hablando y estudiando sobre la necesidad de una reforma constante de nuestro corazón, una reconstrucción, renovación espiritual como un proceso posible como parte de la vida de la iglesia. Hoy estudiaremos en Esdras capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 44 del capítulo 10, es decir, los dos últimos capítulos del libro de Esdras. El Señor nos ayude en esta mañana mientras estamos estudiando la bendita palabra de Dios y acerca de cómo nosotros somos enseñados por medio de la palabra, somos desafiados a ser renovados, y sabemos que eso ocurre solamente por la palabra de Dios y es nuestra responsabilidad vivir la palabra de Dios en la cual estamos siendo enseñados. Hoy vamos a mirar una enseñanza sobre el ser radicales en la vida cristiana. Vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. Necesitamos tu bendita palabra, Señor, ser edificados, ser confrontados, ser instruidos, ser redarguidos, Señor, ser enseñados. Que tu palabra nos examine, oh Dios, y nos transforme, porque solamente queremos vivir para Cristo Jesús. Solamente queremos vivir para tu gloria, Señor. Queremos vivir, oh Dios, de tal manera que nuestra vida refleje que amamos a Cristo, que nuestra vida le pertenece a Él, Señor amado, y que por medio de esa transformación de nuestras vidas por el Espíritu Santo y por tu palabra, nuestro mensaje sea claro, contundente, Señor, un mensaje serio y solemne de que eres el único Dios vivo y verdadero, el único digno de ser adorado, y que nuestra vida y nuestro testimonio de tu palabra sea claro para todos aquellos que nos escuchan y nos ven, Señor, y de esa manera haya arrepentimiento y fe en aquellos que aún, Señor, no han creído. Sabemos por tu palabra que nosotros estamos aquí por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso te damos gracias. Por eso nos encomendamos en esta hora para que seamos enseñados por medio de las Sagradas Escrituras. Que haya, oh Dios, una atención, entendimiento e intencionalidad de obedecer tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La palabra que utilizamos esta mañana, que es una palabra que en algunos círculos cristianos se utiliza y lamentablemente está asociado a términos negativos, pero vamos a explicarlo a la luz del texto de la palabra en Esdras. Vamos a explicar el porqué y la importancia de esa realidad y concepto dentro de las Escrituras. Cuando hablamos de radical, tenemos que decir que es un adjetivo de la raíz o relacionado con ella,
También otra definición es que afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera total o completa. Y el adjetivo nominal en cuanto a la persona que tiene una actitud y unas ideas extremistas y poco flexibles, especialmente en política. Todo esto se ha sacado de un diccionario. Hay dos formas de ser radicales, una positiva y una negativa. La negativa es la que nos lleva hacia el legalismo y otra es la que nos lleva hacia el antinomianismo, el libertinaje. La primera es vivir solo con la ley, la segunda es vivir sin ley, y en ambos casos son herejías, porque en la primera está en la filosofía o forma de pensamiento de todos aquellos que dicen ya basta, y es una posición radical negativa porque deja a las personas con la opción de nunca pecar, y sabemos por la palabra de Dios que eso es imposible, porque nosotros no podemos decirle o exigirle a una persona, ni siquiera a nosotros mismos, que nunca vayamos a pecar, porque eso crea una carga de ley sobre el individuo, sobre el creyente. Inclusive se puede decir a las personas o dejar la sensación de que hay algunas personas o algunos creyentes que nunca pecan. Y lo otro es la filosofía o forma de pensamiento acerca de que ya soy justificado, entonces no importa qué haga yo, porque como ya Dios me perdonó, lo importante es eso. Y entonces no se hace nada por la santidad. Esos dos temas son conceptos equivocados, porque si bien es claro que debo anhelar la santidad, debo buscar la santidad todos los días de mi vida, yo tengo que saber que mi dependencia no es en las frases programadas de no lo hagas de tal forma, sino que es una obra completa, permanente, constante del Espíritu Santo en mi vida. Es una obra siempre de Dios, es el proceso de santificación en Dios interviniendo en mi vida para que yo pueda complacerle, honrarle y agradarle. Y también es que el concepto de que una persona pueda vivir de cualquier manera sin buscar la santidad, sabemos que eso no es un concepto bíblico. Y aunque nosotros no tenemos el poder para juzgar a nadie y decirle usted no es cristiano o usted sí lo es, nosotros lo que sí podemos juzgar es las acciones de las personas, y en ese orden de ideas podemos decir que deja en duda la profesión de fe de alguien que dice haber nacido de nuevo, pero que no busca la santidad, sino que vive, como dice Efesios capítulo 4, vive conforme al mundo, vive haciendo las cosas que hacía antes de la supuesta o presunta conversión. Entonces, cuando una persona tiene ese mismo estilo de vida, uno tendría que decir, sin afirmar o sentenciar que esa persona no es cristiano, pero sí diría uno, pues yo no estoy viendo la vida de Cristo en tu vida, no estoy viendo ninguna transformación de Cristo en tu vida. Veo que sigues amando y anhelando los mismos placeres en los que vivías antes de estar con Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo llama, hablando o escribiendo a los Efesios, el viejo hombre. El llamado es a vivir vidas cristianas que sean afectadas profundamente por el Evangelio y estar dispuestos a atacar de forma radical el pecado. Ese es el llamado que hoy tendremos por medio de esta enseñanza. Un problema que trae resultados graves es cuando la palabra de Dios y Dios mismo
son ignorados y no se toman con seriedad. Y eso sabemos que la palabra de Dios siempre es relevante y siempre es vigente, pero en esos tiempos de la iglesia moderna, a Dios y su palabra son ignorados y no se toman con seriedad. En consecuencia, no se actúa de forma radical contra el pecado, lo que acarrea resultados desastrosos para la vida de las personas y sus familias. Lo que el texto de Esdras nos va a hablar puede que al leerlo nos genere cierta perturbación, cierta confrontación dolorosa, porque lo que pasa en el texto, que yo creo que ustedes ya lo han leído, es algo muy fuerte. Inclusive nuestra mente lucha con tipos de afirmaciones como esta, pero como diría el apóstol Pablo, nosotros siempre debemos estar pensando a quién queremos agradar, a quién servimos verdaderamente. De ahí el concepto de una vida radical frente al pecado. En carne propia puedo atestiguar que cuando yo no he asumido la postura correcta contra el pecado en la búsqueda de la santidad, los resultados no han sido en absoluto positivos, mucho menos han dado gloria a Dios. Y eso pasa no solo con nuestra vida, sino con la vida de los demás. Muchísimas veces somos condescendientes con las personas. Puede ser un taxista, puede ser alguien de viaje en el metro, puede ser un compañero de trabajo o de estudio, un familiar que llega de paso y nosotros no asumimos una posición de santidad en nuestras vidas, porque lo que vamos a ver en el texto de Esdras, en el capítulo 9 y 10, tenía que ver con ellos y con la relación que tenían con otras personas a su alrededor. La tentación del pecado está a la orden del día. Ninguno puede decir, ningún cristiano puede decir que esa palabra que yo voy a recibir hoy ya no la necesito. Ningún cristiano en el mundo puede decir tampoco, yo ya he crecido suficiente, yo ya no necesito crecer ni madurar más, ya soy una persona suficientemente madura. Ningún cristiano en el mundo entero puede decir que no necesita la bendita palabra de Dios para su vida, porque la tentación del pecado está todo el tiempo presente. Y el pecado no siempre es como lamentablemente lo hemos encajonado o categorizado, como que el pecado es solamente pensamientos lujuriosos o consumir bebida o robar. Y entonces pensamos que eso es solo. No, la tentación del pecado es en todo aquello que Dios ha dicho que no haga, o en dejar de hacer todo aquello que Dios ha dicho que debo hacer. Entonces ahí está la tentación, a no obedecer lo que Dios dice que obedezca y a hacer lo que Dios ha dicho que no haga. Esa es la claridad que debemos tener, hermano. Muchas veces le guiñamos el ojo y coqueteamos con el pecado cuando deberíamos ser tajantes y drásticos y radicales contra todo aquello que nos llama y nos seduce a ir en contra de los mandamientos de Dios. Un cristiano, y ahora que estamos cercanos a un periodo del año donde es más fuerte, pero se vuelve más evidente nuestra postura como cristianos frente al mundo, frente a la tentación, frente al pecado que mora en nosotros, porque seremos desafiados a tener una postura radical frente al pecado, tajante frente al pecado, en nuestras conversaciones, en nuestras motivaciones, en nuestras relaciones, en las acciones y aún en lo que dejamos de hacer. Sobre todo tiene que ver con nuestras motivaciones. Veamos entonces qué aprenderemos hoy en Esdras 9 del
versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 10. Dentro del contexto literario hemos visto en los capítulos 7 y 8, Artajerjes, rey de Persia, le concedió a Esdras, quien era sacerdote y experto de la ley de Dios, volver a Jerusalén junto con otros para escudriñar, practicar y enseñar la ley de Moisés. En los capítulos 9 y 10, Esdras describe la mezcla que hubo entre el pueblo de Dios, principalmente de los líderes, con las mujeres de los pueblos paganos vecinos y la decisión que deben tomar para buscarle solución a este problema. De eso es de lo que aprenderemos. Además, en el capítulo 1 del libro de Nehemías, Esdras continúa narrando la historia del retorno de los exiliados y empieza describiendo el lamento de Nehemías, de quien fue tomado el nombre del libro. Eso es lo que aprenderemos, si Dios lo permite, de este estudio de esta mañana. Y la enseñanza la vamos a dividir en 5 partes. La primera es la noticia, versículos 1 al 4 del capítulo 9. Lo segundo es la oración, versículos 5 al 15. En el capítulo 10, versículo 1 al 8, está la tercera parte, que es la iniciativa. En la cuarta parte es la reunión, versículos 9 al 15. Y finalmente la decisión, los versículos 16 al 44. ¿Cuál es la idea clave de la enseñanza de esta porción de la escritura que estudiaremos esta mañana? ¿Cuál es la idea principal? Es ver la misericordia de Dios a pesar de los múltiples pecados de Israel y actuar de forma radical hacia el pecado de casarse con mujeres extranjeras. Dios está exponiendo su carácter, su visión, su esencia. Él está hablando de sus perfecciones. Cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo a Esdras. Cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo a Zorobabel o a Jesúa, o no estamos leyendo a Nehemías. Estamos leyendo siempre la historia de la redención. Es la única historia en la Biblia. Por eso tenemos que conectar toda enseñanza de la Biblia con Jesucristo, con la historia de la redención. La noticia, versículos 1 al 4, el capítulo 9. Al completarse estas cosas, recuerde que leemos en la Biblia textual. Al completarse estas cosas, se aproximaron a mí los príncipes diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra y han hecho conforme a sus abominaciones. Esto es, de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Versículo 2. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos y han emparentado la descendencia santa con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los altos dignatarios ha sido la primera en esta infidelidad. Cuando oí hablar de este suceso, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba y me senté consternado. Entonces se acercaron a mí todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, a causa de la infidelidad de los del cautiverio, pero yo seguía sentado, consternado, hasta el sacrificio del altar.
En este texto hay una clara prohibición de no mezclarse ni emparentarse con las mujeres de otros pueblos. Dios les había dicho muy claramente a ellos. El hermano Wilson nos va a ayudar con la lectura de dos textos. En Éxodo 34, del 11 al 16. Y Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 4. Éxodo 34, 11 al 16. amén. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y Deuteronomio, 7, 1 al 4. 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al eteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dios hace esta prohibición a los israelitas para que no corrieran el peligro de practicar su idolatría y la adoración a otros dioses, y provocar así que sus hijos se alejaran de Dios. Esa es la instrucción de Jehová de los ejércitos. Nosotros no podemos tomar en poco estas advertencias que desde el principio Dios ha dado a su pueblo. Cuando no se considera de forma seria y tajante esa prohibición de parte de Dios, entonces vamos a ver las consecuencias que con toda seguridad para nada serán beneficiosas ni positivas en nuestra vida ni en nuestras familias, y tampoco en la iglesia, y eso redundará en la sociedad, pero es porque estamos teniendo en poco las palabras del Señor. Y la iglesia moderna, como corporativo, como colectivo, y tantos sus individuos han tenido en poco la palabra de Dios y se han mezclado, han hecho alianzas con el mundo, con los pueblos vecinos, con los paganos, y tenemos las consecuencias que hoy vemos. Esdras acababa de llegar a Jerusalén junto con los demás líderes y pueblos que habían dispuesto a volver. Había traído una reforma necesaria con respecto al conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Esdras llegó para instruirlos y enseñarles la ley de Moisés que tanto necesitaban aprender para vivir honrando y obedeciendo los mandamientos del Señor.
Esdras no llegó en improvisación. De ahí que la iglesia debe demandar, el pueblo de Dios debe requerir de sus pastores y ancianos que sea predicada la sola palabra de Dios, que la iglesia no se conforme con el entretenimiento moderno, que a eso es lo que apunta la iglesia moderna, al entretenimiento de las personas, que se sientan motivados en lugar de sentirse enseñados, instruidos, corregidos, redarguidos, examinados y transformados, humillados por la palabra de Dios. En lugar de eso, el hombre sale motivado y diciendo: es que me merezco, es que antes me falta y Dios me debería dar más. Y sus oraciones muchas veces reflejan precisamente esa acción y esa actitud hacia Dios. Y Esdras entendía esa necesidad del pueblo y había venido precisamente para instruirlos, enseñarlos a vivir honrando y obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero Esdras recibió la mala noticia de que muchos de los repatriados se habían mezclado y emparentado o casado con mujeres de pueblos idólatras, algo que Dios había advertido desde el principio. Si el pueblo de Dios hubiera sido obediente desde el principio, que hubieran acabado y borrado de la faz de la tierra todos esos pueblos, no hubieran dejado la tentación de poder tener la posibilidad de casarse con esas mujeres en el futuro. Pero como dejaron una puerta abierta, dejaron una relación abierta, como se dice vulgarmente, como en bajo, un arrocito en bajo, como a ver para cuándo me puede servir esta amistad o esta relación o esta conexión o este contacto. Entonces no entiendo el peligro que hay en hacer alianzas con el mundo. Yo debo ser radical, tajante, y aprenderemos por la palabra de Dios las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo. En esta mañana lo vamos a aprender, si Dios nos permite, en su tiempo soberano, en su perfecta voluntad. Dios había advertido, pero como dejaron esos pueblos vivos, quedaron esos pueblos, y ahí quedaron las personas con las que después y posteriormente hicieron alianza. Los líderes empezaron con ese pecado de infidelidad, y entonces el pecado de sus líderes se fue yendo hacia el pueblo. Los sacerdotes y levitas, siendo responsables de conocer y enseñar la ley, pecaron de esta manera, arrastrando al pueblo junto con ellos. Eso es impresionante, porque el texto así lo menciona. Fueron arrastrados por los pecados de sus líderes. La falta de arrepentimiento de parte de los líderes, la falta de adoración de parte de los líderes, la falta de obediencia de parte de los líderes arrastra al pueblo. No era primera vez que lo hacían, es más, por esa desobediencia estaban precisamente exiliados en Babilonia, pero habían sido receptores una vez más de la misericordia de Dios. Lamentablemente olvidaron no solo el sufrimiento y la consecuencia del pecado que los llevó a estar exiliados, el pecado de sus padres, sus antepasados, sino que despreciaron la misericordia que el Señor les había mostrado una vez más. Todo esto le trajo demasiada consternación a Esdras. Él se preocupó mucho por esa condición. Dice el texto que le dolió en extremo, se desconsoló y se llenó de demasiada tristeza al grado del abatimiento. Por el pecado Dios había traído disciplina en el pasado, y por el pecado Dios traería otra vez disciplina en el futuro. Dios no cambia.
Dios es inmutable y parte de la falta de entendimiento de ese atributo de Dios es que el creyente olvida que la forma en que Dios ha tratado con el pecado no cambia, siempre vendrá la disciplina amorosa, rescatadora de Dios sobre sus hijos. Dios va a intervenir, porque Dios no va a dejar que César continúe en una vida y una práctica de desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios va a intervenir en mi vida, porque es la forma en que Él amorosamente ha tratado siempre con el pecado de su pueblo. Entonces, como lo haya hecho en el pasado, lo hará también en el futuro. Esdras no era el único que temblaba ante la palabra de Dios y la tomaba con seriedad. También había otros, un remanente. Y aquí vamos a entrar entonces al momento en que por el dolor, la tristeza, la consternación que vivió Esdras a causa del pecado, que cualquiera podría ponerse en una situación favorable y decir, es que eso lo hicieron otros, una autojustificación. Nosotros debemos arrepentirnos, hermano, por el pecado de la iglesia. Nosotros no podemos ser tan soberbios y altivos y venir ante Dios y decir, Señor, yo te pido, oh Dios, por Filiberto, como está de pecador. Yo puedo orar por él y puedo orar para que Dios lo discipline y lo restaure, hermano, porque ese es el trabajo de Dios. Pero yo debo tenerlo en cuenta como que ese también es parte de mi responsabilidad y debo confesar ese pecado y no en una actitud de altivez y de soberbia, señalando como son ellos. Es él, es ella, el que pecó fue él, porque eso es lo más fácil y eso lo pudo haber hecho Esdras. Y Dios, el Espíritu Santo, nos muestra que la actitud de un verdadero sacerdote, anciano, líder del pueblo, de la congregación, es alguien que reconoce que el pueblo todo tiene que ponerse en pie delante de Dios en arrepentimiento, porque de alguna forma todos somos responsables. Y aquí vemos la oración de Esdras en los versículos 5 al 15. Y al sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y rasgado mi vestido y mi manto, hinqué mis rodillas y extendí mis palmas hacia el Señor mi Dios, y le dije: oh Dios mío, estoy confuso y avergonzado para elevar mi rostro ante ti. Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hemos pecado en gran manera hasta este día. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la confusión de rostro, como en este día. Y ahora, por un breve momento, es misericordia de Dios nuestro Señor dejarnos un remanente y darnos un puntal en su lugar santo, al iluminar nuestro Dios nuestros ojos y concedernos un pequeño avivamiento en medio de nuestra esclavitud. Por cuanto esclavos somos, pero en nuestra esclavitud no nos desamparó nuestro Dios, sino que extendió sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos concediera la preservación de la vida, a fin de erigir la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos amparo en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, oh Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque nosotros hemos abandonado tus mandamientos, los cuales prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo:
La tierra que vais a poseer es una tierra inmunda a causa de la abominación de los pueblos de las tierras, por sus prácticas abominables, con que la han llenado de un extremo a otro, con sus inmundicias. Por lo que no habréis de dar vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz ni su bien para siempre, a fin de que seáis fortalecidos y comáis lo bueno de la tierra, y la dejéis en posesión a vuestros hijos para siempre. Pero después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas obras y por nuestra gran culpa, viendo que tú, Dios nuestro, nos has preservado incluso bajo nuestra iniquidad, y nos diste un remanente como este, volveremos a violar tus mandamientos, emparentando con pueblos que cometen tales abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni escapatoria? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque nos ha quedado un remanente hasta este día. He aquí que estamos ante ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar en pie delante de ti a causa de esto. Qué impresionante oración de un verdadero y genuino, auténtico arrepentimiento, hermano. Nuestras oraciones están llenas de autojustificación, son llenas de arrogancia, hermano, y de egocentrismo. Nuestras oraciones están tan pensadas en nosotros, buscando siempre quedar bien delante de los hombres, y aún en un pecado mucho más grave, tratando de quedar justificados delante de Dios, cuando en verdad hemos sido responsables delante de nuestro Señor, hermano. Que Dios, el Espíritu Santo, traiga a nuestro corazón un arrepentimiento genuino, hermano, no solo por nuestros pecados, sino por los de la iglesia, hermano. Que no nos volvamos indolentes, inmisericordios, faltos de amor, de compasión por nuestros hermanos que luchan todo el tiempo con sus pecados, pero que tampoco eso nos lleve al punto de ser permisivos con el pecado, hermano. En el versículo 5 nos muestra que su primera respuesta ante este serio problema fue pasiva por medio de la oración. Y podemos decir que esta es una de las oraciones más hermosas que tenemos en las Escrituras. El creyente debe encontrar en la Biblia todas estas oraciones y aprender de ellas a orar bíblicamente. Usted no ve a Esdras por ningún lado justificándose delante de Dios por el pecado de los demás. Él está rostro en tierra y con las manos levantadas ante Dios en un genuino y auténtico arrepentimiento. Que sus oraciones, hermano, no busquen elevarlo a usted, que no busquen ponerlo en un sitio favorable delante de sus hermanos y de Dios, sino que todo el tiempo Dios sea exaltado y el hombre humillado, hermano. Que en todo tiempo Dios sea glorificado y nosotros arrepentidos, hermano, que eso sea permanente en nuestras oraciones. Y la oración de Esdras está cargada de humildad y gracia y vacía de autojusticia, legalismo y fariseísmo. Él no responde con enojo y palabras duras y despectivas contra quienes han pecado. Él no se va contra ellos en un ataque frontal. Él no hace una oración donde los deja descorazonados. Él dice: nosotros, tu pueblo. Esdras se incluye entre quienes han pecado contra Dios. Él puede ver que las iniquidades del pueblo son delitos contra Dios y contra su ley, que es
perfecta y santa y justa y buena. Esdras está lleno de vergüenza santa, es la vergüenza apropiada, es el tipo de vergüenza que todos deberíamos sentir cuando pecamos y cuando peca un hermano o el pueblo de Dios en medio de la iglesia. No es la vergüenza que huye de Dios, es la vergüenza que reconoce la falta, la gravedad del pecado y procede a la confesión y al arrepentimiento. Como el publicano, el hermano leerá en Lucas 18:13, que Jesús cuenta que no podía ni aún levantar su mirada al cielo por la vergüenza que sentía por su condición delante de Dios. Lucas 13. 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esdras en el versículo 7 reconoce que el pecado de sus antepasados y los propios pecados de ellos en el presente han tenido que ser castigados y disciplinados por Dios, siendo entregados a reyes de otras naciones. En el versículo 8 y 9 nos dice que, sin embargo, a pesar de su pecado, Dios en su misericordia les concedió un avivamiento para un remanente que permanecía fiel. El texto dice que los colocó en un lugar santo, aún siendo esclavos. El Señor no los desamparó, sino que les mostró su misericordia, moviendo el corazón de los reyes de Persia en diferentes momentos de la historia del pueblo de Israel. El Señor les preservó la vida para darles el privilegio de volver a su casa, a Jerusalén, a construir la casa del Señor y el altar de adoración. Y eso nos da una idea muy importante y a la vez aterradora e impresionante. Es que no todos los israelitas subieron a Jerusalén, no todos los israelitas estaban arrepentidos, no todos los que estaban del pueblo y que podían decir o asegurar y garantizar su genealogía como un verdadero israelita, podría decir que él se había arrepentido o que había confesado sus pecados. De acuerdo al texto, hay un remanente, hay un grupo de personas que perseveran y que perseveran porque es Dios quien los preserva. Eso es maravilloso, hermano. Siempre va a haber un remanente. En los versículos 10 al 13, Esdras lamenta el pecado del pueblo, y el pecado era pecado contra Dios al mezclarse con pueblos inmundos, casándose con sus mujeres, desobedeciendo lo que estaba establecido en la ley de Moisés. Dios es muy claro: el pueblo de Dios tiene que separarse de forma tajante, hermano, tajante y radical. En el versículo 14 a Esdras le preocupa que, a pesar de todas las consecuencias que han tenido que experimentar por sus pecados y que aún así Dios los ha preservado, dice: ¿cómo volveremos a pecar contra Dios, uniéndonos a mujeres extranjeras a pesar del castigo
y de la misericordia que Dios nos ha brindado. O sea, hemos visto la mano misericordiosa de Dios. Hemos estado 70 años en cautiverio por causa de nuestra desobediencia y nuestra idolatría. Dios nos ha dado en su misericordia la oportunidad de volver a Jerusalén, construir su casa y adorar. ¿Y qué hacemos? Dice Esdras. ¿Cómo hemos de volver? ¿Cuántas oportunidades Dios ha dado a su pueblo? Y aquí está la iglesia moderna. Necesitando una nueva reforma ese tiempo. Esdras no quiere experimentar de nuevo el castigo divino que podría resultar en exterminar y desaparecer a todo Israel por causa de su necedad. En el versículo 15, Esdras finaliza su oración exaltando la fidelidad de Dios, su misericordia al permitirle vivir a un remanente que reconoce su culpa y que delante de Dios nadie puede estar por causa del pecado. En los versículos 1 al 8 del capítulo 10 nos habla de la iniciativa. Y mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrado delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una gran multitud de hombres y mujeres y niños de Israel, y todo el pueblo lloraba amargamente. Entonces Secanías ben Jehiel, uno de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros hemos sido infieles para con nuestro Dios, cohabitando con mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero aún hay esperanza para Israel con relación a esto. Ahora pues, concertemos un pacto con nuestro Dios para expulsar a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y sea hecho eso de acuerdo con la ley. En los siguientes versículos, como en el 4 al 6, Esdras se levanta y pide juramento a los líderes y al pueblo de actuar conforme a lo establecido, y luego ayuna por la aflicción que está experimentando. En los versículos, muchas gracias, 7 al 8, dan a conocer la noticia por todas las ciudades para que se presente una asamblea. Dice el versículo 1 que Esdras hacía confesión llorando. Dice el texto: llorando y postrado delante de la casa de Dios. Estas eran lágrimas de gracia, de almas conmocionadas. La historia de estas pobres personas podría haber sido diferente si Esdras se hubiera alejado de ellos, si Esdras no les hubiera predicado la palabra, si Esdras no hubiera abierto el libro y no hubiera orado con ellos, si Esdras los hubiera abandonado. Él podría haber dicho: esto no es conmigo, yo he sido fiel a Dios, yo he estudiado la palabra y he honrado al Señor. Esta gente es un pueblo malo, desobediente, los voy a dejar. Hubiera sido muy, muy lamentable. Pero Esdras no usó lo que hoy en día se utiliza en la iglesia moderna.
ni usó manipulación, ni tampoco estuvo seduciéndolos con las palabras, tratando de forzar en ellos un arrepentimiento, porque eso no es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia no hace el papel del Espíritu Santo. Él es el único que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Esdras expone la palabra, la levanta en medio del pueblo y confiesa su pecado. Y es ahí donde Dios, el Espíritu Santo, interviene. Él no tuvo que rogar ni manipular a esas personas. Ellos estaban llorando delante de Dios por lo que Dios estaba haciendo en sus propios corazones. O sea que ¿a quién le iban a dar la gloria? A Esdras por su buen pastorado, por su dedicación, por su predicación. No, la gloria toda era para Dios. Y el arrepentimiento no era delante de Esdras, no era: Esdras, te hemos hecho quedar mal. Esdras, qué pena con usted. Esdras, qué pena con la familia sacerdotal. No, el arrepentimiento, cuando hay una palabra de Dios, el arrepentimiento es delante de Dios y es un arrepentimiento genuino, que aunque trae lágrimas por el arrepentimiento, son lágrimas de gracia, del reconocimiento de la misericordia y la bondad de Dios, que Dios pudo habernos aplastado y destruido y acabado, y aquí estamos hoy, este día de noviembre, bajo la gracia y la misericordia de Dios, y por sus misericordias que son nuevas cada mañana, no hemos sido consumidos. Es Dios y a Él toda la gloria. Es Dios y a Él toda la gloria. Su respuesta al problema los hizo tomar la iniciativa de reunirse con Él y lamentarse juntos. En los versículos 2 y 3, ahora ellos mismos motivan a Esdras a actuar, dándole consejo de qué hacer y prometiéndole ayudar. La solución del problema tan grave era muy dolorosa y radical. Debían divorciarse y expulsar a las mujeres extranjeras junto con sus hijos. Hicieron un mal a esas mujeres que nunca podrían enmendar. Sin embargo, era la única esperanza. Estamos en un libro histórico, en una condición especial, y vamos a hablar de eso ahorita. Era la única esperanza para la solución de tan grave error. En los versículos 7 al 8, inmediatamente se envió mensaje a todos los hijos del cautiverio de que se reunirían en Jerusalén dentro de 3 días. De lo contrario, cualquiera que se negara a hacerlo sería cortado o separado de la congregación de los que habían sido llevados. No aparecería más. Era una especie de excomunión. Le estaban diciendo: usted ya no hace parte de la membresía del pueblo. De los beneficios y privilegios de ser nombrado dentro del pueblo de Dios, los perdería si no se presentaba. Negarse ahora a obedecer la palabra mostraría una dureza de conciencia que no podía ser tolerada y una necedad que demostraría que el culpable no era apto para seguir adelante con sus hermanos. Esa persona no podría heredar dentro del pueblo de Dios. De lo que Dios había dicho, tendría que ser sacado. Por eso el problema era serio, no era un jueguito de desobediencia contra la santidad de Dios. Que el Señor en su paciencia nos siga ayudando a entender su palabra, hermano.
La iglesia lamentablemente es la que ha rebajado la santidad de Dios, ha rebajado la solemnidad de Dios. No, Dios no cambia, Dios no ha dejado de ser santo, Dios no ha dejado de demandar a su pueblo que sean santos. Dios no ha dejado de decir a su pueblo que sean santos, porque la Biblia dice, Él es santo. Dios no ha dejado de demandar a su pueblo que vivan en unidad y en comunión, porque Él es uno. Entonces Dios no va a cambiar de su plan eterno y su propósito eterno de que Cristo sea exaltado por siempre y que la iglesia refleje a ese Cristo exaltado, y solamente porque nosotros lo digamos. Porque nosotros digamos en ese tiempo, favoreciendo a ciertas personas, Dios entiende, Dios comprende. Yo creo que Dios no es tan duro con eso. Yo creo que Dios va a ser como el que pasa por alto esta situación. No es un jueguito con la santidad de Dios. Dios es santo. Y la disciplina vendrá. No estoy hablando de salvación, no estoy diciendo que alguien, Dios lo va a sacar de sus beneficios y de su pueblo, del beneficio de la cruz. No, el que Dios ha salvado, Él mismo va a hacer y va a encargarse de la perseverancia y preservación de esa persona en el camino. Pero precisamente la disciplina hasta la más dura de todas, que es la excomunión en el caso de la iglesia, o en el caso del pueblo de Israel, lo más duro, lo que les tocaba hacer, sacar a una persona y como yo decir a Josué, el hijo mío, Josué, no querés ir a la reunión, entonces no podés heredar con el pueblo, y los beneficios de ser un israelita no van a venir sobre tu vida, entonces te vas. Eso tendría que ser una cosa durísima en ese momento. Pero es para darnos un entendimiento a nosotros hoy, que la santidad de Dios no es un juego, que la iglesia no puede jugar a que hoy sí, mañana no, a jugar a dos aguas, que con estas personas soy santo y con estas no, que aquí me comporto de cierta manera y aquí no, que aquí uso un lenguaje pagano y aquí no. Versículos 9 al 15. Nos habla de la reunión. Se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes noveno, el 20 del mes. Y todo el pueblo se sentó en la plaza de la casa de Dios, temblando a causa de aquel asunto y por la gran lluvia y ¿Qué encontramos en estos versículos? Como en el versículo 10. Esdras les da a conocer su pecado de haberse casado con mujeres paganas. Esdras no suavizó el problema. Esdras no endulzó la enseñanza. Él no le bajó el tono. Él dijo, este es un pecado y es un pecado grave, porque todo pecado es contra Dios, el Dios santo y eterno. Por eso todo pecado siempre es grande, infinito, y los llama a confesar en el versículo 11 y apartarse de los pueblos y sus mujeres paganas. Versículo 12, toda la congregación reconoció su pecado y estuvieron de acuerdo de actuar conforme a lo solicitado. Y en los versículos 13 al 16 se establece el procedimiento para llevar a cabo los juicios para cada persona que pecó de esa manera, porque eran muchos. Puede que la gente allí hubiera asumido otra posición, pero la Biblia dice que no.
La Biblia dice que estaban aceptando la directriz, la tomaban como lo que era, viene de Dios, tenemos que hacerlo y vamos a obedecer, estamos temblando, pero Dios ha hablado. En la iglesia moderna no pasa eso. Cerramos la Biblia y decimos, ¿qué dice el pastor? ¿Qué dice el líder? ¿Qué dice el diácono? ¿Qué dice Dios? Y Dios ha hablado. El sacerdote Esdras expuso su pecado ante ellos sin minimizar su culpa y ordenándoles cómo actuar si estaban verdaderamente arrepentidos. El arrepentimiento obliga un cambio de dirección. De nada sirve que una persona diga estar arrepentido si no hay un cambio de actitud frente al pecado, si no hay un cambio de dirección. Ya lo que hay es una vergüenza inapropiada o un remordimiento o tal vez el miedo a las consecuencias por la decisión que está tomando de vivir y continuar en desobediencia, tal vez, pero no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento siempre causa un cambio de dirección en la vida de aquel que ha pecado y que se ha arrepentido. Habían transgredido la ley, había ocurrido una violación directa de la voluntad revelada de Dios al tomar esposas paganas. Hermano, es que Dios ha revelado su voluntad y su propósito. Entonces yo voy a ponerlo en esos términos que pongo uno muy común en la vida de la iglesia. Dios me manda a amar a mis hermanos sin pensar en mí, sin egoísmo, no buscando lo mío, sin rencor, sin jactancia, amar a mis hermanos. Y yo, soberbia, altiva y arrogantemente digo: Dios, sé que esa es tu voluntad y lo has dejado revelado en tu palabra, pero aún así me levanto contra tu palabra y no le hablo a Wilson. Eso es una transgresión, hermano, grave, porque Dios lo ha dicho en su palabra y yo lo sé, y lo sé. Y aunque Dios, el Espíritu Santo, viene a mi vida y su palabra la expone delante de mí, yo digo: yo sé que eso dice la Biblia, pero a pesar de eso lo voy a hacer. Por eso los invitó a hacer confesión al Señor, Dios de vuestros padres, a hacer su voluntad, apartados de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras, versículo 18. Los quebrantamientos del corazón en esta ocasión, más bien los imaginamos que describirlos, porque no alcanzamos a dimensionar cómo sería eso de terrible. Imagínense, yo llevo todos estos años viviendo con Diana, mi esposa, tengo 2 hijos, pero llega el sacerdote Esdras y me dice: César, abandone a Diana, a Josué y a Isabel. Pues yo no sé cómo sería ese momento, pero por lo que yo tengo hoy, es que sé que Dios no me va a pedir hacerlo, pero eso tendría que ser una cosa terrible y dolorosa, un quebrantamiento del corazón. Pero ese es el actuar de Dios. Siempre hay un quebrantamiento, porque es algo que va a doler en mi corazón, porque es algo que no quiero dejar, es algo que una práctica que no quiero abandonar. Pero con firmeza la congregación respondió a la palabra y dice: como tú has dicho, así debemos hacer.
versículo 12. O sea, no hubo inconformidad, ningún intento de evitar el resultado de sus yugos desiguales, sino una determinación incondicional de obedecer la palabra de Dios a toda costa. Si la conciencia hubiera estado activa solo unos años antes, las punzadas de angustia que estaban viviendo en este momento se hubieran evitado. Eso pasa, hermano, con toda decisión de tu vida. Si mi conciencia está activa y no cauterizada por el engaño del pecado, entonces mi conciencia activa, sensible, consciente e intencional a obedecer la palabra de Dios, me va a evitar las punzadas agudas en el momento del resultado por la desobediencia. Hombre, pero ¿por qué actúa así? Hoy estoy asumiendo estas consecuencias. Pero ¿por qué dije? Hoy estoy asumiendo estas consecuencias. Pero si yo hubiera agudizado mis oídos a la voz del Espíritu Santo por su palabra para vivir en obediencia, es que el Espíritu Santo no me susurra para que me diga, vea, el de camiseta roja es el que le va a dar el trabajo, la del peinado gris es la que le va a dar un carro Volkswagen. No, el Espíritu Santo va a hablar a mi vida usando su bendita palabra para que yo viva en obediencia, en arrepentimiento y adoración a Dios. No para susurrarme, vea, su novio se llama Martín Emilio Cochise Rodríguez, su novia se va a llamar Betty la Fea. No, eso no lo hace. Hemos tenido una enseñanza torcida de lo que hace Dios, el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él vendría para llevarnos a glorificar a Jesucristo, hermano, al exaltado, hermano, al ascendido Hijo de Dios. A eso es que el Espíritu Santo me lleva amorosamente todos los días por medio de su palabra. Como tú has dicho, así debemos hacer. Y estas punzadas en nuestro corazón no son otra cosa que el resultado de nuestra desobediencia pasada. Así es siempre cuando los hombres intentan jugar rápido y libremente con la voluntad del Señor. La reunión sirvió para confrontar a toda la nación, llamarlos a la confesión, al arrepentimiento y a obedecer la decisión que Esdras había tomado, no solo, sino junto a los líderes. ¿Qué se considera? Que serían expulsadas las mujeres que nunca se convirtieron al único Dios verdadero, sino que siguieron con sus creencias y prácticas idólatras y paganas que iban en contra de la voluntad de Dios. Es algo que Dios ya les había advertido. Una mujer pagana, un hombre pagano va a llevarte a la idolatría, y no solo te va a llevar a vos a la idolatría, va a llevar a tus hijos y a tu familia y los va a arrastrar a adorar a otros dioses, a vivir en abierta desobediencia al único Dios verdadero, a no seguir la palabra de Dios y a continuar en sus creencias y prácticas paganas, idolátricas. Ahora, la decisión en el versículo 16 al 44, dice el 16, pero los hijos del cautiverio lo hicieron así, y fueron escogidos por el sacerdote Esdras, hombres cabezas de las familias de la casa de sus padres, todos ellos por sus nombres. El primer día del mes 10 se sentaron para considerar el asunto, y en el primer día del mes 1 concluyeron el juicio de todos aquellos que habían cohabitado con mujeres extranjeras. La decisión que tomaron se pone en marcha. Los sacerdotes y los levitas ayudaron a Esdras a llevar a cabo esos juicios.
En el transcurso de 3 meses, la iniquidad había sido resuelta en toda la tierra. Todas las mujeres paganas y su descendencia fueron apartadas, versículos 15 al 17. Algunas experiencias deben haber sido desgarradoras, pero todo fue fruto de haberse apartado de Dios y actuar con voluntad propia. El hombre no va a decir: yo me mando, yo soy autónomo, yo soy independiente de Dios, y no sufrir las consecuencias. Eso es imposible. El hombre deliberadamente escoge vivir sin el gobierno de Dios sobre su vida. Entonces, aunque él lo diga, como Dios sí gobierna, como dice la palabra en un texto que compartí esta mañana a todos ustedes los que vienen al ayuno, en el Salmo, ¿alguien lo recuerda? Léalo, hermano Wilson, que eso tiene que traer paz a nuestra vida, hermano. Paz, hermano. El Señor gobierna y está sentado en su trono, hermano. Léalo, hermano. Salmo 47:8. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono. ¿Qué puede ocurrir, hermano? Que se salga de control de un Dios que es soberano. Nada. Por eso, aunque el hombre diga: yo soy autónomo, yo hago lo que sea, yo no me congrego porque es que yo no necesito un pastor para congregarme, yo no necesito la Biblia para vivir santidad, yo no necesito que... Usted puede decir lo que sea, pero Dios gobierna y está sentado en su trono, y nadie jamás quitará su gobierno y su dominio sobre todas sus criaturas. Todas tienen que obedecer a su palabra, y el que diga: yo no me someto, su palabra dice: vivirás en perdición eterna. Eso es un Dios que gobierna, hermano. Ellos vivieron a su voluntad y tendrían que asumir un día las consecuencias. En el momento que se estaban enamorando, y yo me los imagino coqueteando con las chicas de Junín y Palacé, por allá, pues que allá también había un Junín y un Palacé, y todo así, y se enamoraron y las invitaron a comer helado y todas esas cosas, y terminaron emparentándose y tuvieron hijos, y hasta nombres bíblicos que les pondrían y todo lo demás, porque vamos a tratar de santificar este pecadillo y tal cosa, pongámosle un nombre que sea bien bíblico para que ahí sí. Y llega Dios, que no cobra todas sus facturas en el mismo día ni en el mismo mes, sino cuando es perfecto su plan. Él actúa, interviene por medio del sacerdote Esdras y les dice: ahora usted abandone a su esposa y a sus hijos, porque siguen en la práctica idolátrica y pagana de sus creencias. Eso es una cosa terrible. Hemos creído que Dios está sentado en su trono, pero que Él está ahí esperando. Todo el problema lo reducimos al juicio final. Todo va a ocurrir es allá. Lo importante, pero Dios, que pensamos que lo importante es aquí, y como que yo estoy en este camino, y que lo que está pasando entre a este punto y como que si Dios no interviniera. Dios no es así, hermano. Dios va a intervenir en toda mi vida, y si soy hijo, Él me va a disciplinar porque me ama, hermano, porque me ama. Él me va a disciplinar, me va a azotar, me va a castigar porque me ama, porque Él me quiere. Esa la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan perfecto en la historia de la redención en mi vida. Dios va a intervenir, me va a poner gente, va a quitar gente, va a poner cosas, quitar cosas. Él va a hacer lo que sea necesario, porque Él es infinitamente sabio y soberano para obrar en mi vida y transformarme a la única imagen que vale la pena ser transformado, en la imagen de Jesucristo, nuestro Señor. Yo no puedo decir que yo hago y deshago, y que
Dios entiende. Es que tampoco es tan malo. Eso tampoco es para tanto. Yo no creo que Dios será. Ayer Andrea, enseñándole a los jóvenes, les decía: los ojos del Señor están sobre ustedes, y Él ha decidido hacer tabernáculo en sus vidas, en la vida de sus hijos. Por eso no hay un libro que yo no pueda leer y que el Señor no lo pueda leer. No hay una película que yo pueda ver y que Él no la pueda ver. O sea, yo no lo puedo sacar y decirle: aquí se queda mientras yo veo esto profano, pagano, pecaminoso y horrendo. No, Él mora en mí. Él es Dios, y aparte que es Dios omnisciente, al morar en mí, todo lo que pasa por mi vida, mis emociones, mis intenciones, mis decisiones, de todo Él sabe, porque es Dios. El capítulo se cierra con una tercera lista de nombres. Todos estos habían cohabitado, versículo 44, con mujeres extranjeras, y algunos de ellos tenían mujeres que habían dado a luz hijos. Dios, que antes había notado la fidelidad de muchos de estos mismos hombres al venir de Babilonia, ahora, por el fracaso de cada uno de ellos, deja el registro de ellos. Con este registro termina el libro de Esdras. Dios lo había usado para llevar a su pueblo a una comprensión de la forma en que habían fallado en mantener la confianza que se les había dado. Ustedes, Dios los rescató, los sacó de la cautividad, y ustedes pisotearon esa confianza de Dios. Ahora, estas son las consecuencias. ¿Cómo se presenta el Evangelio en estos dos capítulos de Esdras? ¿Cómo vemos el mensaje del Evangelio en ellos? Lo primero que tenemos que notar es que Dios preservó misericordiosamente la vida de un remanente para cumplir su propósito a través de ese remanente: construir su casa en la ciudad santa. Para eso Dios preservó un remanente santo, apartado para Él, para que le construyeran su casa. Ese era su propósito y se cumplió. La misericordia de Dios aún sigue obrando de la misma manera hasta el día de hoy, cuando, a pesar de nuestros múltiples pecados y delitos, nos ha dado vida juntamente con Cristo. El Señor ha preservado un remanente fiel que es su iglesia hoy en día, la unión de todos los redimidos y rescatados por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de la obra, vida de nuestro Señor Jesús. Efesios 2, 1 al 7 dice: en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de nosotros. Así estaba. Que el Señor nos ayude a no olvidar esta verdad, porque mi tendencia, y puede sonar como un falso sentido de agradecimiento, es a olvidar quién era y a tratar a los demás como que en verdad ellos sí se merecen el infierno y que yo no me lo merecía, como que si yo hubiera aparecido en la tierra ya cristiano, evangélico y hasta bautizado.
No, esto erais vosotros. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es nuestra condición sin Cristo? Muertos en delitos y pecados. Un estilo de vida de constante rebelión, desobediencia, idolatría e infidelidad contra Dios. Esa es nuestra condición sin Cristo. ¿Quiénes hemos estado en esa condición? Todos. Esa es la razón por la que Pablo se incluye entre todos cuando dice nosotros vivimos como desobedientes. Él no dice ustedes que han vivido como unos desobedientes. ¿Qué hacemos en una condición así? Primera pregunta fue, ¿cuál es nuestra condición sin Cristo? ¿Alguien tiene la respuesta? De acuerdo al texto, muertos. La segunda pregunta, ¿quiénes hemos estado en esa condición? Todos. ¿Qué hacemos en una condición así? Nuestra propia voluntad. Eso es lo que hacemos. Cuando usted vea a alguien sin Cristo, está haciendo de su propia voluntad. Vive bajo su propia mente, sus ideas. Así éramos nosotros. Vivíamos bajo nuestra propia mente, nuestras ideas, independientes de la voluntad de Dios. No nos interesaba nada. Entonces, cuando vemos a alguien en esa condición, estamos leyendo en él lo que Dios ha dicho. Por eso, en la confesión del pecado es cuando el hombre dice: Señor, Dios, Rey y Salvador, usted tiene razón al decir quién soy yo. Pero el hombre rebelde que no se arrepiente verdaderamente, simplemente va en busca de unos beneficios de ese que él dice que es Señor y tal cosa, pero él va detrás del beneficio, pero él no está de acuerdo con lo que Dios dice acerca de él. Cuando Dios dice es un pecador muerto en delito y pecado, de eso no. ¿Qué éramos sin Cristo? Hijos de ira, justos merecedores del castigo eterno de la ira divina en el infierno. ¿Qué pasó para que nuestra condición cambiara? Mire que ahí está el Evangelio en Efesios 2. Dios intervino, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo para hacer su casa, su iglesia, su habitación, su tabernáculo ahora presente en la iglesia. ¿Por qué Dios hizo eso? El texto dice: porque Dios es rico en misericordia. Dios se deleita en personas pecadoras y perdonarlos. Dios se deleita en perdonarlos. No es su voluntad
el castigo y la muerte de los pecadores. Él no dijo voy a crear a Adán y Eva para que se vayan para el infierno y todos los que vayan a nacer de ellos se van a ir para... Él no lo dijo. Él los creó para que estuvieran con Él. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Que hay una lógica natural después de la caída y todo eso. Hay una doctrina del pecado que la estamos entendiendo. Pero lo que debemos entender también es que Dios no creó al hombre y a la mujer para deleitarse en mandarlos al infierno, sino que Dios se deleita en perdonar a los pecadores, dice el texto. ¿Y cuál es el resultado del amor de Dios por nosotros? De acuerdo al texto, mostrar las riquezas de su gracia que no se pueden medir y su gran bondad para nosotros por medio de Cristo. Vamos a repasar las preguntas, hermano. Primera pregunta: ¿cuál es nuestra condición sin Cristo? Muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes hemos estado en esa condición? Todos nosotros. ¿Qué hacemos en una condición así? Nuestra propia voluntad. ¿Qué éramos sin Cristo? Hijos de ira. ¿Y qué pasó para que nuestra condición cambiara? Dios intervino, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Él es rico en misericordia. ¿Y cuál es el resultado del amor de Dios por nosotros? Mostrar las riquezas de su gracia, como dice, inmedibles, y su bondad por nosotros, también manifestadas por medio de Cristo. Esa es la maravillosa esperanza que da el glorioso evangelio de salvación, perdón y transformación de pecadores rebeldes como nosotros. Nosotros también vivíamos de esa manera, pero Dios, con el gran amor con que nos amó en Cristo Jesús, nos dio vida, hermanos, vida. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? ¿Qué aplicaciones, hermano, al tiempo presente? Porque yo sé que algunos o alguno, y si no tienen inquietud sobre eso, pues bueno, entonces simplemente permítame repetir algo que también hemos enseñado en las Escrituras. Lo primero es que Dios, óigame bien, Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. La solución de Esdras para este problema grave, problema que era algo que ellos hicieron deliberadamente, pisando la voluntad revelada de Dios, fue el divorcio de las esposas no creyentes, las que permanecieron en sus creencias paganas de idolatría. Es decir, si de acuerdo al texto y al contexto del texto, si alguna de esas señoras, que casi nunca ocurre, pero si alguna de esas señoras supuestamente o presuntamente se hubiera arrepentido, ahí estaría. Si se hubiera convertido al único Dios vivo y verdadero, hubiera estado ahí. Eran aquellas no creyentes. La solución fue extrema porque el pecado era extremo. La respuesta de Esdras a la situación que demostró cuán seriamente el Señor tomó el pecado
de los matrimonios mixtos. Para Dios el matrimonio mixto es una abominación. Él dice, el matrimonio mixto es una abominación y el divorcio es una abominación. Es abominable lo uno y lo otro. ¿Qué es un matrimonio mixto? Creyentes casados con no creyentes. Así es, matrimonio mixto. Y el divorcio no es el deseo de Dios para su pueblo. Entonces, de acuerdo a la instrucción divina en la palabra, los creyentes no deben casarse con no cristianos. Y así, entonces, ya Dios no le está mandando a un creyente que se casó con un incrédulo, le dice, divórciese. No. La solución no es el divorcio, porque es algo que Dios abomina. Eso fue una decisión particular en un momento de la historia de forma puntual y precisa y no más. Nunca ocurrió algo semejante. Pero lo que sí va a quedar por siempre es la punzada en el corazón del creyente por haber desobedecido y las consecuencias de esa desobediencia por siempre, a menos que el incrédulo se convierta. Pero mientras no se convierta, va a vivir con la punzada en su corazón por desobedecer a Dios. Dios prohibió esta práctica porque era el pecado que conducía a otro pecado igual de grave. ¿Cuál era? La idolatría. Entonces Dios dice que usted se casa con un incrédulo y Dios dice que lo va a llevar ¿a qué? A la idolatría. Entonces, claro, como mi mente es tan corrompida por el pecado y mi voluntad y mis emociones y mis decisiones, yo voy a decir, yo no, eso a mí no me va a pasar, porque como Dios ya sé, guerra avisada y mata soldado. Pero es que Dios es Dios, Él es perfecto y siempre tiene la razón. O sea que lo que Él ha dicho siempre será. Punto. Va a llevar a la idolatría. Por eso, cuando una persona dice, yo lo convierto, yo la convierto, es que a esa persona simpatiza, le gusta. Eso no es una verdadera conversión. Una verdadera conversión llevaría a ese muchacho que supuestamente, si verdaderamente se convierte, inmediatamente el muchacho le diría, ¿sabe qué, muchacha? Usted es una desobediente, porque usted estuvo andando conmigo en yugo desigual, y yo quiero honrar al Señor porque me convertí verdaderamente. Y si esa es la clase de mujer que voy a tener en mi matrimonio, mejor dicho, usted va a ser es una rebelde, porque si se rebeló contra Dios andando conmigo, se va a rebelar cuando yo esté casado con usted. Usted no me sirve de esposa y adiós. Ay, que lo traje. Si ese muchacho se hubiera convertido verdaderamente, pero no se convierte verdaderamente, porque él va detrás de la muchacha. Y una vez se case con ella, le va a decir usted, a esta iglesia no vuelva. Y si vuelve, es problema suyo, pero conmigo ni cuente. Ay, como lo vimos, hasta lo bautizamos. Es una verdadera conversión, debe llevar a una persona a que sus afectos queden en el orden correcto. Entonces el muchacho debería decir, primero, ¿quién? Dios. Cristo. Y después la muchacha. Y como ya vio que la muchacha es capaz de deshonrar a Dios, irse en contra de la voluntad revelada de Dios y conseguirse un muchacho no cristiano, el muchacho ya verdaderamente convertido, porque puede pasar. Dice, ¿sabes qué, muchacha?
Usted no sirve para esposa, muchacha, o al menos hoy no. Hay que sirva en el futuro, pero hoy no. Es capaz de pararse y pisotear la palabra de Dios, la voluntad revelada de Dios, y decir, vea, Dios dice que no sonáis un yugo desigual, pero vea lo que para mí es la voluntad de Dios. La pisotea. Hay gracia, hay perdón, pero Dios ya dijo, no os unáis en yugo desigual. Dios dice y compara la relación de un hombre, un hombre creyente y una mujer incrédula o viceversa, con el yugo desigual. Y es la idea de dos bueyes disparejos por el mismo yugo. Cada uno va en dirección contraria. Así que, ¿qué de provechoso, de útil, beneficioso va a ser eso? En nada. Va a crear idolatría en el creyente y va a hacer que el otro no quiera creer nunca en Dios. Dos principios para un cristiano que ya está casado con un incrédulo. El cristiano ya está casado, ya está casado. Primero, a él o a ella no se le permite buscar el divorcio, aunque el matrimonio sea desigual, porque Dios odia el divorcio. O sea, ahí está el principio bíblico superior. Dios odia el divorcio, punto. No le ponga puntos suspensivos ni signos de interrogación donde Dios ya puso punto final. Dios aborrece el divorcio. Y usted ya se casó con un incrédulo. Dios dice, no se divorcie. ¿Qué dice? Si algún hermano tiene una esposa que no cree y ella está dispuesta a vivir con él, que no se divorcie de ella. Y la mujer que tiene un marido que no cree, si está dispuesto a vivir con ella, que no se divorcie de él. Primera de Corintios 7, 12 al 13. Y el segundo principio es, si un incrédulo está casado con un cristiano y el incrédulo quiere divorciarse, el cristiano debe dejar ir al incrédulo. Si el incrédulo quiere divorciarse. Ahora, no es que la mujer o el marido o el hombre pues creyente, entonces yo soy el creyente y mi esposa es la incrédula, ¿cierto? Entonces ya oí esta enseñanza y digo, ahora le voy a hacer la sopa amarga y le voy a echar jabón y al jugo le voy a echar limón y después verá que le voy a hacer con gelatina pero con sal y voy a hacer todas las cosas para que se aburra y me deje. Y ahí tengo permiso, eso es pecado. O sea, ya usted en su corazón cometió el pecado del divorcio porque usted lo impulsó, lo promovió, llevó a su esposo al fastidio. Era un incrédulo. Llevó a la esposa al fastidio, era una incrédula. ¿Qué se podía esperar? Que apenas no le funcionen las cosas. No, la esposa creyente con un incrédulo, el esposo creyente con una incrédula debe actuar es conforme a las escrituras, porque Dios dice, probablemente esa persona sea alcanzada para Dios por medio de su testimonio y la palabra, no la palabra solamente hablada, sino la palabra especialmente practicada por parte del creyente. Un testimonio, una mujer, como dice Pedro, un espíritu afable, una mujer bien linda, bien querida, bien buena, atenta, pero es que él no se lo merece. Y donde dice la Biblia que el cristiano no actúa con misericordia o con gracia o con compasión, es que es lo que dice la Biblia, es que tiene que actuar es como cristiano frente a un incrédulo y así no se convierta. Tiene que hacerlo porque su lealtad primaria es hacia Dios, hacia Cristo Jesús, no hacia ese hombre con el que se casó, que además se casó en desobediencia. O si ya se casó, estaban casados y se convirtió después, no se casó en desobediencia, sino que ya se convirtió y ya cuando se convirtió usted conoció al Señor, ya ese es otro tema. Pero Dios dice, no se divorcie. Si el otro la quiere dejar a pesar de usted ser la mejor esposa
y el mejor esposo, pero el otro se quiere ir porque con toda seguridad su fe lo atropella. Entonces Dios dice, déjelo ir. Déjelo ir. Pablo escribió, si el incrédulo se va, que se vaya. Un hermano o una hermana no está bajo servidumbre en tales casos, pero Dios nos ha llamado a la paz. Usted procure la paz. Si se va, es que vaya. O sea, si usted siendo una verdadera cristiana, un verdadero cristiano, bien amoroso y entregado y todo, el otro quiere ir, que se vaya. Versículo 15 de 1 Corintios 7. Hermanos, Dios ha sido misericordioso con ustedes. A pesar de sus múltiples pecados, ahora ustedes pueden ser radicales contra el pecado por amor a Él y a sus mandamientos. Si el Padre te ha mostrado su gran misericordia por medio de Cristo, salvándote y permitiéndote vivir hasta el día de hoy, la pregunta es, ¿vas a seguir en esos pecados que tanto ofenden, deshonran, afrentan a Dios y destruyen tu vida y la de tu familia? El puritano John Owen dijo, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Que no te importe la presión de la cultura, tu familia, tus amigos, para ser radical contra el pecado. No es pecado que odies el pecado. Thomas Watson dijo, la ira contra el pecado está libre de pecado. El pecado es grotesco. Es que es más, si usted va por la calle y se acuerda de mí, no, esa es una canción. Si usted va por la calle y ve a dos muchachos agrediendo física y sexualmente a una jovencita y usted no le da enojo e ira, usted no ha nacido de nuevo, porque es que en usted mora el Espíritu Santo y ahí mismo la justicia, el sentido de justicia como criatura de Dios, pero además por ser un hijo de Dios lo lleva a indignarse justamente contra el pecado que otro está cometiendo. Y puse uno atroz, pues, puse uno terrible, pero lo puse terrible porque si hay gente que no le da nada. ¿Ve? Yo vi que el señor presidente de Estados Unidos besó una niña. ¿Cuántos años tiene Danielita Julián? ¿Cuántos? 15. Imagina un viejito de 70 años, tiene 70 o más, ¿cierto? Bien. Yo ya estoy casi de la edad de esto, bueno. Pero aún no, porque es que yo me vería muy horrible de gancho con una de ellas, ¿o no? ¿Cierto que me merecería ser apedreado? Sí, verdad que sí. Ahora póngame 27 años más y un año menos a ellas, y lo muestran en un video, la besa como un esposo o una esposa a una niña en público. Y hay quienes dicen, normal. Yo no le veo eso nada de mal, ustedes que son tan fanáticos. Su indigna. Claro. Es que la ira contra el pecado está libre de pecado, hermano. Usted tiene que ser radical contra el pecado. Y no importa si lo tildan de lo que lo tilden. Pero usted tiene que decir, eso es pecado. Dígalo con amor. ¿Y qué más amor que decirme a mí? César, sí que hay un hueco y te vas a caer y te vas a fracturar o te vas a matar. No sigas por ahí. Eso es amor verdadero. No, para no hacerlo sentir mal. Es que, ¿cómo? No, eso. Pues qué pena con él. Va y se siente mal. El libre desarrollo de su personalidad. Dígale de una vez, vas para el infierno. Y háblele con claridad.
háblele con amor, no lo diga con odio, eso sí es pecado. No, odia el pecado, pero dígale a esa persona, porque usted odia el pecado, obviamente, pero dígale que hay gracia y preséntele Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7 de hoy, lo de hoy, el texto de hoy. Cogamos ese texto y nos lo memorizamos y le presentamos el evangelio a la gente y le decimos, vea, usted coge ese versículo, usted le abre a la Biblia a una persona, la que sea, y lo bonito ahí es porque usted dice, y nosotros, vea, yo era así, y la misma condición suya, pero Dios, por su gran misericordia, puede que le diga, como puede que alguien diga, como el carcelero, ¿qué hago? Porque Dios, el Espíritu Santo, lo vuelve convicto de su pecado, hermano. Pero usted no va a hablar de usted, ni de su testimonio, ni cómo le fue en Japón, y cómo iba en el metro de Japón y empezó a hablar en inglés, y todo para que el japonesito lo entendiera en inglés. Y todo eso no es evangelizar, hermano, eso no es evangelizar. Ni cantar las canciones de Marcos Witt no es evangelizar. Evangelizar es presentar el puro evangelio de Jesucristo. Como Dios eterno y santo envía a su Hijo amado y nos rescata, hermano. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Está escrito. Jesús nos llama a ser radicales, hermano. El pecado es grotesco. El pecado es horrendo, el pecado es un monstruo horrible, hermano, de muchas cabezas, es lo peor. ¿Ustedes han visto, alguna vez han visto a alguien la película El Señor de los Anillos? No, nadie. Muestran los orcos. Eran, en la simbología que utiliza el escritor J.R. Tolkien, los elfos, que son como los ángeles caídos por el pecado. Los elfos eran las criaturas más hermosas, pero por el pecado quedaron como usted ve esos grotescos monstruos deformados por el pecado. Es que eso es el pecado, eso hace que una mujer hermosa, linda, buena madre, buena esposa, querida, buena abuela, tierna hermana, se vuelva una mujer salvaje, adúltera. Eso hace el pecado, una cosa horrible. Un hombre querido, bella gente, buen trabajador, proveedor para la familia, se vuelve un abandonador de hijos. ¿Cómo pasa eso? El pecado es horrendo, es grotesco, hermano. Es un monstruo y se disfraza de personas, de placeres. Debemos odiar el pecado que llevó a nuestro Señor Jesús a la cruz. Y debemos tomar decisiones extremas. Debemos cortar amistades, relaciones, conversaciones, chat, grupos de WhatsApp, hábitos y prácticas que sean ofensivas a Dios. Una vez un muchacho, por estar en un grupo, compartió con el grupo de la iglesia un montón. Cuidado, hijos, ya no más, no tire eso que estamos en una enseñanza. Compartió con el grupo de la iglesia un montón de imágenes pornográficas. Entonces yo digo, listo, yo le doy el beneficio de la duda al hermano, es mi hermano, pero le dejé una pregunta. Entonces, ¿vos con quién te estás relacionando, hermano? ¿Con quién te estás relacionando que te mandan esas cosas? Es que usted puede decir, no, es que no soy yo. Fue un elefante blanco que apareció en el proceso 8000, fue a mis espaldas. Alguien cogió mi celular. Hombre, ¿con qué clase de personas se está relacionando? Que te están enviando esas imágenes feas, hombre. Una vez un pastor me mostró pues con una felicidad una imagen de una mujer bronceándose. Y era con esa cara así como el pecado es grotesco, es un monstruo, hermano. Lo peor. Y después me muestra la otra imagen. No era una mujer, era un hombre, pues porque lo muestran desnudo y con todas sus partes íntimas. Y él se reía. Y decía, ¿eso le da risa a usted? A mí no me vuelve a mostrar las cosas. No, es que eso me lo mandaron a mis hermanos y tal cosa. Digo,
pueden ser mis hermanos, hermano, pues uno le no, a mí no me manda cochinada. Se tiene que cortar, hermano, y ser radical. Hermano, la iglesia moderna lamentablemente se coge de gancho con el mundo y todo, hermano. Y por eso no impactamos al mundo con una vida transformada, una vida de santidad, una vida de comunión. Mire, no vivimos en una santidad práctica. Y fuera de eso nos odiamos entre nosotros, no hablamos. Entonces, ¿qué mensaje de Juan 17 le estamos dando al mundo? Mire que Jesús nos llama a ser radicales contra el pecado y dice Mateo 5, 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Aunque esas palabras no son literales, pero deberíamos estar dispuestos inclusive a que lo fueran, no solo para evitar las consecuencias graves del pecado, sino porque Dios es digno de nuestra obediencia, de nuestra adoración. O sea, yo sé que Dios no está diciendo de forma literal, pero deberíamos estar en nuestro corazón dispuestos a hacerlo, porque Dios es digno. Dios es digno. Podemos ser radicales sin ser legalistas, aunque nos tachen de legalistas, porque sabemos que no es por nuestra obediencia radical que ganaremos el cielo. Jesús ya lo ganó por nosotros, porque sabemos que no es por nuestras fuerzas que podemos ser obedientes, sino por las fuerzas y la capacidad del Espíritu Santo en nosotros. Tomemos decisiones drásticas para abandonar y cortar de raíz cualquier pecado en nuestras vidas. Cristo vale la pena. Jesús no fue mediocre. Jesús no vivía entre dos pensamientos. Él no flaqueó ni se aflojó cuanto a lograr la salvación para nosotros, cargando nuestros pecados sobre su propio ser. La obediencia de Jesús al Padre fue radical, al punto que dio su propia vida, su propio ser, para recibir el castigo en nuestro lugar. Eso es ser radical. En Él podemos confiar y descansar, porque Él ha pagado toda la deuda de nuestras transgresiones a la santa ley de Dios. Jesús satisfizo la ira de Dios para que ahora podamos disfrutar de sus misericordias y su gracia para luchar contra el pecado y mortificarlo todos los días de nuestra existencia, hermano. ¿Qué podemos concluir? Nuestras vidas brillarán más la luz de Jesús si apreciamos y valoramos la misericordia de Dios en obediencia y lucha radical constante contra toda tentación y pecado. Así, hermano, va a ser más resplandeciente la luz de Jesús en nosotros y a través de nosotros. Si nos disponemos a honrar a Dios obedeciendo sus mandamientos y a través de la gracia que tenemos disponible en Cristo, entonces sabremos que pertenecemos al remanente fiel que tiembla ante su bendita palabra. Si nos hemos casado con el mundo, nuestros corazones seguramente están deformados. Hagamos una confesión hoy delante de Dios y actuemos separándonos, divorciándonos del mundo y de todo pecado que deshonra el gran nombre de Dios. Que Cristo traiga una reforma profunda a nuestros corazones. En verdad lo necesitamos con urgencia. Que Cristo, solo Cristo,
sea exaltado siempre. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy. Y hoy, rendidos ante ti, reconocemos, Señor, que negociamos muchas veces la santidad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir para agradarte, que nuestras vidas reflejen tu amor, tu santidad, tu unidad, que nuestras vidas reflejen al Cristo vivo y exaltado, que nuestras vidas reflejen el verdadero cristianismo. Oramos para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde.